propósito de estas protestas que se vienen registrando en Cuba, nunca antes vistas desde 1994, vamos a analizar este tema de la mano del internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackey. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido al programa. Carla, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por atendernos y sobre todo para analizar cuáles han sido estas motivaciones que han podido dar pie a ese estallido social y, como había empezado la entrevista, nunca antes visto desde 1994. Es exacto lo que dices, de aquel maleconazo de 1994 en el que un grupo de jóvenes apostados mirando el mar empezaron de manera efervescente a crear esa conciencia de esa juventud cubana que no tenía libertad como la de ahora. Han pasado 62 años desde que se produjera la revolución, aquel 1 de enero de 1959, pero ahora hay un elemento distintivo, cualitativo, explosivo, que es la pandemia. Eso es innegable. La gente en un país que dijo ser la vitrina del tema sanitario, de las políticas de sanidad en el continente y en el mundo, pues ha sido desnudado por una pandemia donde cada vez hay más muertos y contagiados. Frente a una situación como esa, acumulado por estar en una posición realmente desvalida respecto del mundo, la gente sale a las calles, la gente ha perdido el temor. Mira lo importante, Carla, ya no está la figura de Raúl Castro ni de Fidel, que otrora su sola presencia también promovía y generaba cierto temor. Le han perdido el respeto al statu quo. El propio presidente Miguel Díaz-Canel ha tenido que recurrir a que salgan los revolucionarios, llama él en su discurso, y entonces, claro, nos encontramos con una práctica ya muy conocida en la actitud represiva del régimen cubano. Pero fíjate, yo creo que el tema está por delante en que las cosas están echadas, la gente ya no soporta más con celulares, por más que hayan cortado el internet, Carla, ya empiezan a compararse con otros jóvenes del mundo. Y una situación como esta debe ser, a mi juicio, cuestión de tiempo. Díaz-Canel, cuya generación tampoco es de la época de la revolución, y los más jóvenes pues van sintiendo que tiene que haber cambios. Y la normalidad que hicieron en su momento Barack Obama y Raúl Castro, detenida de alguna forma en los tiempos de Donald Trump, pues debe recuperar ese espacio perdido y devolverle a la isla su lugar en el continente, en el mundo, Doctor, con soberanía, por supuesto, como debe ser. Doctor, importante lo que menciona, pero también haciendo un poco la diferencia. En el caso del maleconazo, claro, ahí era la pugna por salir del país. Incluso hasta el mismo Fidel Castro llegó hasta el lugar y se pudo controlar la situación. En cambio, en este caso es totalmente distinto, y además de la pandemia hay otro elemento importante, que han sido estas redes sociales, la conectividad, que ha permitido que más personas puedan estar enteradas de estas protestas y puedan salir, alzar su voz. Claro, ahora se encuentra incomunicada porque el gobierno evidentemente pues ha tomado medidas restrictivas al respecto, pero ¿usted considera que este tal vez sea el principio del fin de la dictadura? Fíjate, Carla, qué importante las anotaciones que has hecho, pero en ambos casos no hay que olvidar que el sustrato primigenio se llama libertad. Este principio que hoy, 14 de julio, fíjate qué coincidencia con la historia universal. Recordamos aquella toma de la Bastilla en la Revolución Francesa, el concepto de liberté que se preconizó. Y entonces, claro, tu buena pregunta, yo creo que con la globalización, con el imperio de la necesidad que existe para que sea atendida, con las tecnologías que están al alcance de la mano, con un internet que de todas maneras va a volver a la isla, esto es inexorable. Como todo proceso, la ciclicidad de la teoría de las relaciones internacionales, no existe nada absoluto ni nada estático, todo da vueltas, Carla, de manera que yo veo a Visoro, sin que sea Nostradamus, en algún momento, y espero que sea más pronto que tarde, la liberación del pueblo cubano, porque en el fondo eso se llama liberté, como decían
los revolucionarios con Mirabeau durante la Revolución Francesa. Incluso el lema ha cambiado, ¿no? El lema de la revolución era patria y muerte, y ahora el lema de estas personas que están saliendo a pedir libertad y mejores condiciones es precisamente patria y vida. Pero quería consultarle a propósito de las declaraciones desafortunadas del presidente cubano, que está enfrentando a cubanos contra cubanos. ¿Estaríamos también a principios, o tal vez abriría las puertas a una posible guerra civil? No, fíjate, yo creo que primero que las declaraciones de Díaz-Canel, como muy bien dices, son desafortunadas. Yo tengo mucho respeto por las investiduras presidenciales en cualquier parte del mundo, pero ha sido un recurso de un presidente sin reflejos, creyendo que otrora la práctica de siempre que aprendieron Maduro, Daniel Ortega, de la contramarcha, de que salgan los revolucionarios a las calles. Evidentemente, lo único que va a crear es una exasperación mayor. Yo no hablaría tanto de una guerra civil, ¿sabes por qué? Los disidentes, el pueblo, no tiene pero ni cañas, ni flechitas para poder defenderse, sino solamente el puño levantado y el grito para salir a las calles. La gente no tiene ni fuerzas porque no tienen comida, no hay energías personales, sino las ansias como Segismundo para alcanzar libertad. No son esas circunstancias. No hay todavía, digo todavía porque se pueden crear estos marcos en el propio Estado-Nación para generar el cambio. La única posibilidad para que realmente pueda acabarse es, a mi juicio, desde un frente interno, en primer lugar, donde las Fuerzas Armadas, la gran mayoría, se den cuenta que también tienen familias en Cuba, no pueden permanecer con un statu quo donde el país en pleno siglo XXI sigue como en el pasado. Y en segundo lugar, sin duda alguna, Carla, el Frente Internacional en el marco de la OEA, ya Almagro ha condenado, y eso me parece muy bien desde la OEA, pero las naciones del continente, las políticas exteriores, debe haber una reunión de cancilleres en el marco de la OEA, hay que presionar no a Cuba, sino a la cúpula que está gobernando el país para poder promover ese cambio que en estos momentos el pueblo quiere para su verdadera libertad. Efectivamente, el pueblo soberano se está expresando a través de las calles pidiendo un cambio, pero eso también cómo debe ser percibido por los demás países, qué debería tomarse en cuenta o cómo podría de alguna forma afectar las relaciones si es que se daría ese caso. Mira, yo creo que casi como Fuente Ovejuna, todos a una, las naciones del continente tendrían que reunirse para rescatar los valores de la Carta Democrática Interamericana, de una Cuba que, por cierto, ya se crearon todos los marcos, la suspensión de la OEA se acabó, no quiere entrar, que es distinto por el régimen que hoy mantiene, pero crear una concomitancia, un área común entre todos los países democráticos para crear una verdadera política internacional democrática sobre Cuba. Los cubanos necesitan apoyo, necesitan auxilio. No puede ser que en pleno siglo XXI una cúpula domine a 11 millones de habitantes. Es necesario entonces que se pongan las pilas, que dejemos la política de brazos cruzados y esperar qué le va a pasar a Cuba. La gente sale a las calles y necesita que haya un correlato. El bloqueo económico, fíjate tú, de hace 60 años, uno dirá, no va a lograr sus resultados. Bueno, es que hace 60 años, cuando Fidel Castro llega al poder, tenemos que decirlo, tuvo apoyo del pueblo. Las cuestas que estaban con Fulgencio Batista se pasaron a la revolución, pero hoy día las grandes mayorías, Carla, son otra generación, no son parte de la revolución, que están cansados, que quieren proyecto de vida, que quieren ir a Estados Unidos, salir al mundo, progresar. Esa gente evidentemente va a coadyuvar, pero necesitan el apoyo desde afuera, y para eso es necesario que haya más que un bloque solamente económico, un bloque político de una acción comedida para poder detener a una dictadura que es un totalitarismo, para subrayarlo mejor, en pleno siglo XXI, un contrasentido con los enormes valores democráticos subrayados en la Carta de la OEA y en la Carta Democrática Interamericana. Muy bien, doctor, ha sido un gusto conversar con usted y gracias también por esta entrevista y por este análisis profundo de lo que viene sucediendo en Cuba. Muy amable, ha sido con nosotros Miguel Ángel Rodríguez Mackey, internacionalista.